Bueno, en este video vamos a hablar un poco más sobre variables, constantes. Vamos a agregar un concepto muy útil que es el de matrices. Ya estuvimos trabajando, ya estuvimos usando variables, saben cómo declaran una variable. Vamos a hacer un repaso rápido. Ustedes saben que, bueno, si yo quiero declarar una variable, por ejemplo, de tipo entero que se llama var01, puedo hacerlo, puedo en una misma línea indicarle ya un valor inicial con el cual trabajar. Si sé que esta variable en realidad no va a ser tal, no va a ser una variable, o sea, este número va a ser una constante a lo largo de todo mi código, antecedo la palabra reservada const, ¿sí?, para declararlo como constante. Y recuerden que por convención las constantes siempre se tratan de declarar en mayúsculas. Es una cuestión de nomenclatura nada más, va a funcionar perfectamente si lo tienen en minúsculas. Pero si declaran constantes, normalmente lo hacen en mayúsculas. Si declaran variables, no hay ningún problema. Esa es la forma de declaración que hemos estado usando. Pero no hemos utilizado muchos tipos distintos de variables. Aquí mismo en GitHub yo les subí, incluso creo que subí algún PDF como para imprimir, algún recordatorio, de diferentes tipos que ustedes pueden ver, por ejemplo, boolean, char, byte, int, que hemos estado usando, long, float, double, string, bueno, que es un tipo, una clase que agrega la estructura de Arduino por comodidad. Ya vamos a ir hablando un poco más de esto. Muchos de estos tipos son heredados de C, del lenguaje C, C y C++, que es el que ustedes saben que utiliza como base la estructura de Arduino para trabajar. Pero muchas veces nosotros, como les decía, hemos estado utilizando solamente tipos enteros, por ejemplo, hasta ahora. Muchas veces ustedes se preguntarán y se dirán, bueno, ¿por qué tantos tipos de variables? ¿Por qué no simplemente una variable para almacenar números, una para almacenar cadenas de texto y punto? Siempre yo les insisto sobre lo mismo. Es una cuestión de optimización de recursos, de memoria, de espacios. Los números son muy amplios. Yo tengo números enteros, números de coma flotante, puedo tener positivos, ¿sí? Solo positivos, es decir, números sin signo, positivos o negativos. Tengo una gran amplitud, una gran variedad, y es muy importante, siempre es muy importante optimizar el uso de memoria. Por eso han ido surgiendo, se han ido desarrollando en los lenguajes diferentes tipos de variables, porque eso permite un uso mucho más específico y más optimizado, insisto, de los recursos del sistema para cada variable, para cada tipo de dato que yo tenga que almacenar. A veces no le prestamos mucha atención a esto, pero es la razón por la cual hay diferentes tipos de variables, como en este caso estos que ustedes ven acá, y es importante que ustedes vayan eligiendo los tipos de variables de acuerdo a los tipos de datos que manejan. Fíjense, yo voy a borrar acá, voy a hacer un ejemplo muy básico. Este ciclo yo lo único que hice fue habilitar la consola serial, que ya hemos estado utilizando, y hacer un ciclo 100 veces. ¿Sí? Defino una variable i para el ciclo que arranca en 0 hasta menor a 100, es decir, de 0 a 99, 100 veces. La voy incrementando de a una, con el valor de 1, y voy simplemente imprimiendo con el serial print ln, que ya hemos estado usando también, salto de línea, voy imprimiendo el valor de i, el valor de cada ciclo. Es decir, que esto me va a imprimir del 0 al 99. Si yo voy a abrir la consola, lo subo, esto simplemente va a ser un ciclo y me va a imprimir las 100 líneas, del 0 al 99. Bien, ¿sí? Del 0 al 99. Fíjense, yo lo voy a compilar ahora solamente, con control R. Fíjense que así como yo lo tengo definido, el sistema me indica que este sketch ocupa 1656 bytes. Vean que si yo al tipo de dato del ciclo, en vez de definirlo como entero, lo defino como flotante, como float, y vuelvo a compilar, observen cómo ahora me pasa a ocupar 2966 bytes. Es decir, básicamente el código que yo estoy utilizando es el mismo. Lo único que hice fue cambiar el tipo de dato que yo utilizo acá.
¿Qué es lo que ocurre acá? El sistema me está ocupando, el código compilado, más espacio. Sin embargo, la base de código es la misma. Lo que ocurre es que el float me reserva, es un decimal, en este caso de 32 bits, repito, esto va a variar de un microcontrolador a otro, no es exactamente igual, pero el float, que me permite trabajar con comas flotantes, es decir, con números decimales, me reserva más espacio de memoria. Yo necesito mayores recursos de espacio de memoria para poder trabajar. Y en este caso, como es un número entero que va solamente entre 0 y 100, si bien el sistema funcionaría, fíjense que si yo esto lo compilo y lo subo, vamos a compilarlo, a subirlo, vean que el sistema funciona perfectamente, ¿sí? Me está imprimiendo con coma, bueno, con los ceros porque es un número flotante. Vamos a hacerlo de nuevo, yo voy a limpiar la salida, voy a resetear el Arduino. Ahí realicé el reset del Arduino, me imprimió de 0 a 99. Con los ceros que corresponderían en este caso a la precisión decimal, que no los estoy utilizando, pero bueno, los imprimió por lo que lo declaré como coma flotante. Pero funcionó, el sistema funcionó. Sin embargo, yo estoy consumiendo más recursos. Si yo lo hago como entero, vuelvo a limpiar, subo el código, vean que nuevamente tengo el ciclo de 0 a 99, funcionó perfectamente, y al momento de compilar yo estoy ocupando menos espacio de memoria. Por supuesto, para este ejemplo, que es muy sencillo, no es demasiado crítico. Pero imagínense si ustedes esto lo multiplican exponencialmente en sistemas que tengan cientos o miles de líneas de código, obviamente se vuelve muy importante. Más en los microcontroladores o en los sistemas embebidos, donde generalmente los recursos disponibles son escasos. No tenemos gigas y gigas de espacio como estamos acostumbrados a tener en una PC o en una notebook. Entonces es muy importante la gestión de memoria. Esta es la razón por la cual existen, vamos a limpiar, a cerrar un poquito acá, consola, es la razón por la cual existen los diferentes tipos de datos en los diferentes lenguajes, para tratar de optimizar el uso de memoria. Entonces, ese es un punto que siempre tienen que recordar. Es muy importante utilizar tipos de datos acordes a los valores que los datos que van a manejar necesitan. Ejemplo, si yo, vamos a una variable 0,1 que se llama, por ejemplo, que tiene el valor 23 o 20, y defino otra variable de tipo entero 0,2 que tiene el valor 5, ¿sí? Y quiero multiplicarlas, voy a multiplicar directamente en la consola variable 0,1 por variable 0,2. Esto me debería dar el valor de 100. Vamos a abrir la consola, compilamos y fíjense que me da el valor de 100. Está funcionando correctamente. Si yo a cualquiera de estas variables, vamos a suponer a la segunda, la defino como flotante, pero no utilizo decimales, es decir, le sigo poniendo un 0, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver que el resultado me sigue dando 100, en este caso me aparecen los ceros de los decimales porque ya tengo uno de los dos operando, lo tengo como coma flotante. Pero el sistema en realidad, si yo observaría en el consumo de recursos de memoria del código compilado, me ocuparía un poquitito más. Y a efectos de lo que yo estoy obteniendo, en este caso como estoy trabajando con números enteros, no tiene ningún sentido reservar un valor de coma flotante para trabajar con enteros. Entonces siempre recuerden eso, siempre recuerden que tienen que tratar de utilizar los tipos de variables acordes a lo que ustedes necesitan. ¿Cuáles son los tipos que más van a usar? Int, por un lado,
float para coma flotante por el otro. Si en este caso yo querría hacer un 5.23, vamos a ver cómo funciona ahora. Van a observar que me va a dar el resultado correcto, 104.6, ¿sí? Vean que si yo hago al revés, si en este caso lo dejo como entero, pero utilizo, perdón, vamos a hacer var 01 por var 02. Si yo lo dejo como entero, en este caso a la variable, e intento utilizar decimales, el sistema va a compilar, no va a tener inconvenientes, pero me va a dar un resultado entero, me va a dar 100 directamente porque va a tomar, ahí lo ven, solamente el 100, el último resultado, va a tomar solamente la parte entera del número, ya que el número está declarado como entero. Es decir, por más que no me va a dar error al momento de compilar, la parte decimal la va a obviar. Si en cambio yo lo declaro como coma flotante, más allá de que este no esté como coma flotante, no hace falta porque sé que este es entero, ahí sí va a funcionar y me va a dar el valor, el resultado correcto con decimales, ¿sí? En este caso me va a dar 103, muy bien, me va a dar el resultado correcto. Si cambio cualquier otro valor, 17.1, vuelvo a compilar. Vamos a ver el resultado. 103.42. Muy bien, me está dando el resultado correcto. Enteros, flotantes, float, variables booleanas que van a utilizar con la sentencia bool o boolean, cualquiera de las dos. ¿Qué es una variable booleana? Básicamente una variable binaria que solamente asume dos estados. Generalmente esos estados los vamos a manejar con true o false, es decir, activo, por ejemplo, una variable activo que está en falso. Vamos a definir una constante para el LED en el pin número 13. Vamos a poner el pin número 13 como salida. Y lo que vamos a hacer simplemente en el loop es colocar una condición. Si la variable, vamos a ponerle el nombre LED activo, está en falso, voy a apagar el LED y si no, lo voy a encender. Si la variable está en falso, la voy a poner en verdadero. Y si no, la voy a poner en falso. Esto va a funcionar, por supuesto se podría escribir de forma mucho más simplificada este código, ya lo vamos a ver. Pero vamos a chequear el funcionamiento y vamos a imprimir en cada loop, vamos a imprimir en la consola serial el valor de LED activo. Vamos a hacer una demora para verlo más cómodamente. Vamos a ver si no cometimos ningún error, cómo funciona este código. Fíjense, ceros y unos, ¿sí? El LED está parpadeando, en este caso yo lo estoy viendo, y me está imprimiendo continuamente 0 y 1 en la consola. Ese 0 y 1 equivalen a verdadero y falso, ¿sí? O sea, si yo acá colocara 0 y acá hiciera mis preguntas, ¿sí? Con 0, y acá pondría 1 y 0, funcionaría perfectamente, igual. Pero el verdadero y falso es una forma cómoda de visualizar justamente variables binarias en el código.
¿sí? Más allá de que en la consola yo tenga solamente ceros y unos. Si me interesara imprimir otra cosa, podría, por ejemplo, acá hacer lo siguiente: imprimir un mensaje de verdadero e imprimir un mensaje de falso, ¿sí? Pero bueno, en este caso era para mostrar la impresión. Vamos a verlo ahora acá: verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Era solamente para demostrar la impresión de la variable, directamente de cómo va cambiando la variable booleana.